Caos en Irak. Irán tiene capacidad nuclear. Israel está desmoralizado y Estados Unidos dividido. Nuestro equipo ha seguido los acontecimientos en Oriente Próximo durante 6 semanas, el lugar del juicio final, donde la gente empieza a ponerse nerviosa. Hoy en Baghdad nos acercamos al día del juicio final. Fin del juego para Israel. El centro del mundo. Jerusalén es el centro del mundo. Y este es el centro del centro, el Sancta Sanctorum. Pero no se confundan. La zona parece tranquila y silenciosa. Hay gente paseando y turistas haciendo fotos. Pero es todo falso. Es un camuflaje. Porque en realidad hay mucha tensión. En cualquier momento este lugar tan tranquilo puede convertirse en un campo de batalla. La gente tira piedras desde fuera y la policía puede llegar para impedir la entrada de jóvenes árabes. El mundo entero está pendiente de lo que pasa aquí. Y esto es una bomba. Si alguien toca esa construcción, no cabe duda de que podría desencadenarse la Tercera Guerra Mundial. ¿Dónde se encontrarían los nuevos frentes en Oriente Próximo? Israel está tenso. El poder de Irán aumenta y Estados Unidos es poco firme. Vamos a esbozar un supuesto futuro con algunos de los estrategas más eminentes del mundo. El historiador británico Tony Judd, el neoconservador estadounidense Richard Perle, el historiador militar israelí Martin van Kriefel y Lawrence Wilkerson, jefe de gabinete con Colin Powell. También contaremos con el iraní Anush Eteshami, profesor de Relaciones Internacionales, y el escritor israelí Edgar Keret. بتبعد من هاي النقطة 800 كيلومتر بهذا الاتجاه. مدينة عمان اللي شايفينها هاي بغداد. El resultado de la Segunda Guerra del Líbano, la amenaza de Siria y la creciente presencia de Irán han dejado a Israel estratégicamente vulnerable. La situación no estaba tan mal desde 1948. عاصمة أمريكا 11800 كيلومتر بعيدة عنا هون بعيدة. أبعد مسافة موجودة دمشق واشنطن وأقرب علاقة موجودة مع واشنطن. اللي أنا بدي أفهمه إسرائيل كدولة أقوى علاقة إلها مع دمشق مع أمريكا. مع إنه En estos tiempos de inseguridad, Israel sigue dependiendo en gran medida del apoyo estadounidense. Pero ¿cómo de sólida es esta relación tras el desastre de Irak? A free, prosperous, and secure Israel is in this nation's national interests. The United States will stand with Israel now and forever. My friends, there will always be an Israel. We need you now more than ever. Estados Unidos da una ayuda de 2.100 millones de euros al año a Israel, veta las resoluciones de la ONU contrarias a sus intereses y le brinda apoyo logístico y militar permanente. Este apoyo se debe en gran parte al grupo de presión AIPAC, que cada año organiza una conferencia a la que asisten los principales líderes de Washington.
Join me in welcoming Pastor John Hagee. It is clear that Israel is in the gravest danger she has faced since 6 Arab armies tried to strangle the Jewish state in the birth canal in 1948. I know that during difficult days such as this, when it seems that the whole world is against Israel, many in the Jewish community nervously scan the globe searching for friends. You look toward the United Nations, which Dory Gold calls the Tower of Babel. You look at Europe, where the ghost of Hitler is again walking across the stage of history. You open your newspapers and read about American universities, where Israel is being viciously vilified by students taught by professors whose Middle Eastern chairs are sponsored by Saudi Arabia. You go to the bookstore and see slanderous titles by the former President of the United States, and you feel very much alone. Si se volviera a lanzar una bomba atómica, el objetivo más probable sería Israel. Es un lugar muy pequeño en el mapa, pero es el punto más probable de un ataque atómico futuro. La situación de normalidad es muy frágil. Edgar Keret es uno de los escritores más prometedores de Israel. Es hijo de supervivientes del Holocausto y vive en Tel Aviv con su esposa y su hijo. La idea de cómo será Israel en 20 años es un tabú. No se encuentra en ninguna parte. Ni siquiera contamos con una cultura local de ciencia ficción, porque sabemos que el futuro está en el limbo. Las posibles situaciones son terribles. Da igual que nos invada un país árabe, que el movimiento derechista fundamentalista judío convierta el país en una teocracia, o que Estados Unidos nos retire el apoyo y nuestra economía se derrumbe. Hay cientos de modos de hundir a Israel. En Israel nos interesa exagerar el peligro al que nos enfrentamos, porque así podemos conseguir armas. Martin van Kriefeld es un historiador militar israelí. Es el único autor extranjero que deben estudiar los futuros oficiales estadounidenses durante su formación. Somos un país pequeño de Oriente Próximo. Tenemos que luchar por nuestros intereses. Y una de las cosas que llevamos haciendo los últimos 50 años ha sido fingir que somos muy pequeños y débiles y mendigar dinero y armas. Y funciona. I want to speak tonight about two major issues. First and foremost, the threats that come to Israel from Iran. Iran is the main threat to the state of Israel. This country tries to create nuclear capacity. And they explicitly and publicly and brutally talk about the need to write Israel off the map. Not since the Second World War did we hear such words coming from a leader of a nation against another nation. La política exterior estadounidense en Oriente Próximo es tema central en la campaña de las elecciones presidenciales. ¿Es concebible que un nuevo presidente reconsidere la política de Oriente Próximo y cuestione el apoyo incondicional a Israel tras el desastre de Irak? Creo que tendrían que coincidir varias cosas para que cambie la política exterior de Estados Unidos. Israel tendría que seguir portándose mal y me temo que probablemente va a continuar así. Los palestinos seguirán votando a Hamás o bien a los líderes moderados de la OLP. Pero estos fracasan constantemente
y acabarán por distanciarse de ellos y se darán cuenta de que el problema no puede resolverse por sí solo. Tony Judd es de origen judío y nació en Inglaterra justo después de la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 60 trabajó en Israel en un kibutz y para el ejército. Se opone rotundamente a la influencia del lobby israelí en la política exterior de Estados Unidos. Por último, debe darse una combinación de liderazgo político en el Congreso que esté dispuesto a asumir el riesgo, tanto económico como de imagen, de mandar al infierno al lobby israelí. No creo que sea posible que Estados Unidos deje de apoyar al Estado de Israel. Hasta 2004, Richard Perle fue consejero de defensa de la administración Bush, un neoconservador defensor de la guerra de Irak y de la política exterior pro-israelí. No creo que suceda por motivos políticos. Y tampoco creo que suceda por motivos estratégicos. Israel es muy popular en Estados Unidos. En Europa, no tanto. Aunque lo fue. En Estados Unidos no es popular solo entre la relativamente pequeña población judía, que suele sentir pasión por Israel, sino entre los cristianos evangélicos, partidarios de Israel, a veces más incluso que los judíos estadounidenses. Así que está fuera de toda cuestión política. Ningún presidente estadounidense va a retirar el apoyo a Israel. El Congreso nunca retirará el apoyo a Israel. Y si le preguntásemos a los miembros del Congreso o al presidente el motivo, nos darían una larga lista de argumentos por lo que es moral, política y estratégicamente correcto apoyar la única democracia real de la zona. Solo hay dos condiciones posibles por las que podría cambiar la situación. Que hubiera un presidente musulmán en Estados Unidos o que hubiera un presidente de otra minoría, cuyas prioridades difirieran de las de la clase dominante. ¿Un latino? El profesor de Ciencias Políticas Anush Eteshami, nacido en Irán, dirige el Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Próximo de la Universidad de Durham, Inglaterra. De todos modos, el Congreso seguirá teniendo la misma composición y no sufrirá ningún cambio radical. Ese cambio debería darse en la Casa Blanca. Puede cambiar cosas, por supuesto, por supuesto. Porque uno de sus intereses y prioridades es la posición de Estados Unidos en el mundo. Lo que podría cambiar las cosas es un ataque a Irán. Sería muy difícil ocultar el hecho de que los únicos países del mundo que quieren que entremos en guerra con Irán son posiblemente Arabia Saudí, los estados del Golfo e Israel. En tal caso, mucha gente llegaría a la conclusión de que lo hacemos únicamente porque los israelíes quieren. Let us be very clear. Iran must not be allowed to obtain a nuclear weapon. It threatens the security of Israel and the safety of the world. Eso generará un debate en este país cuestionando que nuestra política exterior dependa de lo que quiera Israel. As you know, Iran poses a threat to the state of Israel that promises nothing less than a nuclear holocaust. It is 1938. Iran is Germany, and Ahmadinejad is the new Hitler. ¿Quién quiere entrar en guerra con Irán? Los israelíes. Algunos elementos, pero solo algunos del ejército israelí. ¿Quién quiere una guerra con Israel? Perdón, ¿con Irán? Los cristianos, los neoconservadores, muchos de los cuales fueron asesores de Benjamin Netanyahu en los años 90, incluido Richard Perle, en un momento dado.
Todos ellos asumen que será bueno para Israel. Y lo que es bueno para Israel es bueno para Estados Unidos. No se les puede tachar de antipatriotas. Irán sostiene estar construyendo instalaciones nucleares para la producción de energía eléctrica. شما می‌دانید بر کسی پوشیده نیست که امروز فناوری هسته‌ای نیاز ملت ما و همه ملت هاست. ما همین امسال بیش از 5000 مگاوات به ظرفیت برقی کشور اضافه کردیم که هزینه بسیار بالایی دارد و این برق با مصرف نفت، با مصرف گازوئیل، با مصرف انرژی های فسیلی کار می کند که روزی تمام خواهد شد. Para él, adquirir la capacidad para generar energía nuclear es el primer paso. Yo creo que dice la verdad cuando sostiene que ese es su objetivo. Pero está claro que los siguientes pasos son los que preocupan a la comunidad internacional. Pues Irán ya ha comprado el diseño de un arma a Aku Khan en Pakistán. Ha habido largas conversaciones con Corea del Norte sobre cómo debe darse ese primer paso. Incluso se ha hablado con Corea y con China sobre los diferentes tipos de sistemas. Han intentado contactar con muchos científicos rusos y no solo nucleares, también expertos en armas para consultar el modo de mejorar sus sistemas. Han ocultado algunos aspectos de su programa nuclear a la AIEA, como ya sabemos. Y si reunimos todos esos elementos circunstanciales en un juicio, nos veríamos obligados a absolver a Ahmadinejad porque cometeríamos el error de ser precavidos y considerar la posibilidad de que la energía nuclear sea solo el primer paso para alcanzar otros objetivos. Ahora bien, si Irán pasará rápidamente a desarrollar un arma nuclear, es una cuestión mucho más abierta. Yo no veo a Ahmadinejad como a un loco, en absoluto. Está haciendo exactamente lo mismo que yo haría en su lugar. La situación de Irán se ha deteriorado mucho desde 2001. Si nos sentásemos en Teherán y mirásemos al horizonte, veríamos en todas las direcciones fuerzas estadounidenses. La OTAN en Afganistán, una coalición en Irak, en Qatar, en Bahrein, en Kuwait, en Omán, en los Emiratos Árabes Unidos, un frente militar en Azerbaiyán, en Uzbekistán y otras coaliciones con fuerzas estadounidenses. Están prácticamente invadidos y miren donde miren hay tropas estadounidenses. Y saben bien que allá donde aparecen esas tropas hay cerca armas nucleares. También saben que ese Calígula de la Casa Blanca engañó al mundo y puede que incluso a sí mismo para atacar Irak sin motivo alguno. Lógicamente no quieren que a ellos les suceda lo mismo. Y solo existe una forma de asegurarse de ello: fabricar armas nucleares. Y lo harán. Pero existe un problema. ¿Cómo salvar el periodo hasta que las tengan? Ese es el momento más peligroso, ya que una vez cuenten con las armas, estarán en posición de poder. Pero tienen que sobrevivir los años que se tardan en construirlas. Y la respuesta es zigzaguear.
amenazar, persuadir, prometer, ocultar, ir en una dirección y luego en otra. Una de las cosas que hacen es asegurar a sus vecinos árabes: no vamos contra vosotros, sino contra los israelíes. Así esperan superar este peligroso período de construcción hasta que tengan las armas. آقای دکتر می‌خواستم سوال کنم که این سربازا دقیقاً کی آزاد خواهند شد؟ بعد از همین جلسه آزاد هستند و میرن به فرودگاه و میرن به پیش بستگان خودشون. La pregunta general que puedo plantear es: ¿cuántos líderes fundamentalistas musulmanes que niegan el Holocausto tienen armas nucleares en el mundo? Nombren alguno. ¿Quién va a ser el valiente que empiece a experimentar con esto? ¿Es una buena idea dar armas atómicas a los agresores musulmanes fundamentalistas que apoyan a las organizaciones terroristas? Lo único que digo es que podría ser un experimento interesante. Incluso podríamos hacer un programa de televisión sobre el tema. Tendría buena audiencia, pero ¿es lo más inteligente? Si Irán llega a poseer armas nucleares bajo el gobierno actual, yo estaría muy preocupado si estuviera en Tel Aviv y tuviera que tomar decisiones sobre mi país. Lawrence Wilkerson fue voluntario en la guerra de Vietnam. Su padre fue piloto en la Segunda Guerra Mundial y su hijo está ahora en la Fuerza Aérea. Entre 2000 y 2005, Wilkerson fue el jefe de gabinete de Colin Powell. La historia está llena de sitios en los que han muerto cientos de miles de personas. Y la Primera Guerra Mundial es un terrible ejemplo. Porque todas las capitales importantes han tenido a idiotas al mando. Eso es lo que tenemos en Teherán y en Washington. Idiotas al mando. En los dos sitios. Y podríamos estar presenciando el comienzo de una verdadera tragedia por culpa de esos idiotas. Irán está desarrollando tecnología nuclear para borrar del mapa al Estado de Israel. Es algo que ha reiterado el presidente de Irán, Ahmadinejad. Quiere borrar del mapa el Estado de Israel. Brigitte Gabriel es una cristiana del Líbano. Tenía 10 años cuando estalló la Primera Guerra en su país. Afirma que fue salvada por los israelíes. Tras años de labor en medios de comunicación occidentales y de Oriente Próximo, ahora vive en Estados Unidos y trabaja para el servicio de inteligencia. Ahmadinejad se guía por una ideología mesiánica. Lo que le impulsa es lo que lo hace más peligroso que si Corea del Norte o cualquier otro país desarrollara capacidad nuclear, ya que estos se limitarían a vender las armas en el mercado negro, pero no tienen el deseo mesiánico de extender su religión. Ahmadinejad, sin embargo, cree en la necesidad de la nueva venida del Mesías islámico para que reine la paz en la tierra. Y el único modo de hacerlo es provocar una gran catástrofe en todo el mundo. نهایت آرزوی بشر از ابتدا رسیدن به روزی بوده است که عدالت، صلح، برابری و محبت سرتاسر جهان را فرا گیرد. همه ما می توانیم در ایجاد چنین جهانی سهیم باشیم و آنگاه است که وعده نهایی که در تمام ادیان الهی و در بیان مصلحان جهان آمده است محقق خواهد شد و آن ظهور انسان کاملی است که وارث همه پیامبران و مصلحان بوده و جهان را در عدالت، آرامش و صلح کامل رهبری خواهد کرد. ای خدای بزرگ،
در ظهور آخرین ذخیره خود موعود یگانه هستی و انسان کامل و پاک، همون که جهان را پر از عدالت و صلح خواهد کرد، تعجیل فرما. No creo que tenga un plan que conduzca a la llegada del Mahdi. Por supuesto, para el mundo laico, es algo totalmente estrafalario, sobre todo cuando se trata de alguien con poder. Así que se trata de algo con lo que deberíamos tener cuidado. Pero no es un plan establecido. Es imposible saber con certeza qué harían si tuvieran armas nucleares. Incluso aunque no llegaran a usarlas, y no se puede descartar nada, sería un caso de total... Lo siento, pero no encuentro las palabras para describir la idea de utilizar armas nucleares contra la población de Israel. Pero Ahmadinejad y algunos otros intentan promover el odio hacia Israel para sus propios intereses políticos. Y, por desgracia, cuando un gobierno está decidido a hacerlo, mucha gente se ve arrastrada por la idea. Sin embargo, muchos iraníes me han dicho que la campaña de Ahmadinejad contra Israel les parece vergonzosa. Muchos creen que Israel debería ser destruido mediante fuerza física y borrado del mapa. Acabar con el sionismo, porque lo consideran el cáncer de la región. ¿Realmente lo creen? Muchos lo creen, por supuesto. Pero las opiniones varían desde esa postura hasta la de aquellos que piensan que debería celebrarse un referéndum para votar si se debería eliminar a Israel como Estado, sin expulsar a la gente de modo que se conviertan en familias de transpalestinos, o como queramos llamarlos. Sería un lugar en el que judíos, musulmanes y cristianos podrían vivir juntos y en armonía para siempre. Está ese punto de vista y el de quienes piensan que todos aquellos que vinieran a vivir a Israel cuando se creó deberían volver a su lugar de origen y preguntar a los que se quedasen qué quieren hacer. Como ven, existen muchos puntos de vista, y ninguno de ellos resulta constructivo. No obstante, no se trata solo de utilizar armas nucleares para borrar a Israel del mapa. Hay muchos matices. Podríamos darle la vuelta y argumentar. Si quieren tener un mundo en paz, quizás habría que darles a los iraníes algunas armas nucleares. No hablo en serio. Si quieren asegurarse de que ningún Calígula en la Casa Blanca lance un ataque contra Irán, den a los iraníes 10 armas nucleares. Fantástico. Si se suponía que iba a ser un elemento disuasivo, va a salir el tiro por la culata. Porque lo único que va a conseguir es crear una serie de regímenes nucleares en la zona. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo ya hablan de un programa nuclear como un derecho árabe. Y por supuesto tienen el dinero. Hablan de desalación, energía alternativa, ciencia y muchos argumentos similares a los ofrecidos por Irán.
Creen que los árabes deben tener un programa nuclear. Se está convirtiendo en algo como una compañía aérea. Todo país independiente debe tener una con bandera propia. Es un signo de independencia. Por desgracia, lo nuclear sigue el mismo camino. Los saudíes acabarán teniendo armas nucleares si los iraníes las consiguen. Y los egipcios también intentarán tenerlas. De modo que todo Oriente Próximo contará con armamento nuclear. Es una región que no ha conocido en mucho tiempo más que guerra, violencia, extremismo, derramamientos de sangre, movimientos y actos fanáticos. Y si un lugar de esa naturaleza acaba poseyendo armas nucleares, no solo habría que preocuparse por ellos, sino por el mundo entero. Yo estaría dispuesto a pagar lo que fuera necesario para evitar que los iraníes tengan armas nucleares. Solo espero que pueda conseguirse sin una acción militar. Pero como último recurso, si me dijeran, si no se atacan determinadas instalaciones, los iraníes acabarán desarrollando armas nucleares, me tomaría muy en serio ordenar esos ataques. Como creo que lo haría cualquiera que se encuentre en un puesto de responsabilidad, sobre todo si es israelí. Pero creo que también el presidente estadounidense. Y si los europeos no fueran tan débiles a la hora de asumir sus responsabilidades, también se lo tomarían en serio. Recientemente, un miembro del Parlamento israelí me preguntó, ¿cree que Israel utilizará un arma nuclear? ¿Es esa su opinión? Le dije, voy a responderle de este modo. Israel no será el segundo país de Oriente Próximo en utilizar armas nucleares. Esa es mi respuesta. Israel se está preparando para atacar Irán con diferentes cabezas nucleares. No tiene por qué utilizar necesariamente una bomba nuclear y matar a millones de personas en Irán, pero dispone de cabezas nucleares que pueden fijarse a misiles antibúnker. Irán cuenta con un programa de desarrollo de armas nucleares y está construyendo reactores en varios lugares. Ya se han localizado 9 y sabemos que el más importante está en Isfahán. Israel tiene misiles capaces de penetrar hasta los búnkeres más profundos y puede atacar con cabezas nucleares para destruir esos reactores. Actualmente se está preparando para eso. Si lo lleva a cabo e Irán responde, está listo para contraatacar. Israel nunca se dejará destruir sin devolver el golpe. Y si llegamos a ese punto, será el fin del mundo. Porque todos los países se verán arrastrados a una guerra nuclear y Estados Unidos no puede permitir que eso ocurra. La pregunta sería, ¿cuándo se supone que Israel cruzará esa línea roja? ¿Cuál es el tiempo límite? ¿Cuando empiece a funcionar la central de Bushehr o cuando la planta de enriquecimiento de Natanz tenga 3.000 centrifugadoras o más? No sé la respuesta a esa pregunta. Obviamente, ambos bandos tienen sus planes y se han preparado para eso, pero no sabría decir si lo llevarán a cabo. La decisión podría tomarse en 48 horas. Las consecuencias serían inmensas. Creo que Irak se convertiría en un infierno de presencia directa iraní, con los chiitas contra la coalición. Veríamos a Hezbollah desatado, no solo contra Israel, sino contra cualquiera que intente enfrentarse a ese eje Irán-Hezbollah. Y las posiciones de apoyo a Irán se fortalecerían considerablemente.
Ello desestabilizaría especialmente a Kuwait, Qatar y Bahrein. Irán empezaría a utilizar la fuerza contra la presencia americana en esos países. Creo que Afganistán haría implosión. Se perdería cualquier rastro de orden regional. El precio del petróleo subiría por encima de los $150 el barril de la noche a la mañana. Y veríamos cómo Rusia, la Unión Europea, China y la India se alinearían contundentemente contra Israel. Eso cambiaría la dimensión de todas las alianzas en la región. Y se romperían muchas de ellas, de tal modo que cambiaría el curso de la historia de la zona durante el próximo siglo. Las consecuencias serían terribles. Por supuesto, por supuesto. No sería un mero golpe militar. Si se desata, sería incontenible. Todas las partes están apostando en un juego de ruleta muy peligroso. Si las consecuencias de un ataque israelí son tan desastrosas, ¿por qué Estados Unidos sigue apoyándolo? Israel ya no tiene el mismo valor estratégico para Estados Unidos que durante la Guerra Fría. No solo es eso. Israel es una carga estratégica para Estados Unidos. Esa es la gran diferencia. Al mismo tiempo, el estratega que hay en mí me dice: eso no importa, porque la relación entre Estados Unidos e Israel es tan buena y tan fuerte que la geoestrategia, estrategia política o como quieran llamarla, no es importante en este caso. De hecho, hay que elevar ese componente psicológico a la categoría de gran estrategia y decir: Estados Unidos no puede librarse de ella ni aunque quiera. Haré una predicción. Si este presidente nos ordena entrar en guerra con Irán en los próximos 2 años y dispone el envío de una fuerza terrestre importante, como los marines o el ejército, se producirá un gran éxodo en las Fuerzas Armadas de alta graduación. Porque entienden lo equivocada que sería una decisión así y cómo podría ser precursora de lo que podríamos llamar la Tercera o la Cuarta Guerra Mundial. ¿Es concebible que Estados Unidos vea otra vía e implemente una política totalmente distinta respecto a Israel en un futuro cercano? Si Estados Unidos se volviera hostil a Israel, hasta el punto de no permitirle adquirir equipamiento militar avanzado, por ejemplo, si cesa toda ayuda y deja de apoyarlo políticamente en las Naciones Unidas, sería una catástrofe. No solo para Israel, sino para la paz de la región. Porque no me cabe la menor duda de que en esas circunstancias, aquellos que quieran destruir el Estado de Israel se verían animados a hacerlo. Si Estados Unidos abandona a Israel o reduce su apoyo, este se convertirá en una pequeña dictadura militar, protegiéndose del Oriente Próximo hostil. No creo que tuviera mucho futuro. Los judíos que pudieran se marcharían. Solo quedarían ideólogos, fanáticos y los pobres. Y muchos árabes. Solo los más entregados. La gente para la que vivir en un Estado judío es lo más importante de su vida. Solo quedarían esas personas.
Si Estados Unidos dejara de apoyar a Israel, este dejaría de existir. Es lógico. La economía israelí depende del apoyo estadounidense. Así que si se apartan, el país dejará de existir. Si eso es algo bueno o malo, depende de a quién se pregunte. Crearía una terrible paranoia en el Estado judío, en el sentido de que pensarían que el mundo los ha abandonado. De nuevo, son los judíos contra todos. E Israel se convertirá en una especie de Serbia con armas nucleares. Sería un país con una fuerte creencia de que todos están en su contra, que nadie entiende su sufrimiento, ni todo por lo que han pasado, ni las decisiones que han tenido que hacer. La única diferencia serían las armas nucleares. Al final, será mucho mejor para Estados Unidos estar del lado de Irán que de Israel en este enfrentamiento. ¿Cree que los estadounidenses consideran esa opción? Algunos lo hacen. He hablado con personas de Washington que creen que para evitar que Israel actúe, Estados Unidos no tendrá más remedio que intervenir militarmente. No es que quiera hacerlo, pero hay que impedir que los israelíes adopten esa opción. En ese sentido, la política exterior de Estados Unidos está secuestrada por los intereses israelíes. Ese punto de vista existe desde hace mucho tiempo. Y sí, ha habido momentos de la historia en el que se ha dado el caso. Según la tradición judía, el Mesías vendrá del Monte de los Olivos y todos los que están allí enterrados volverán a la vida y se dirigirán al monte del templo para reconstruirlo. Ese es el sueño judío. Como puede verse, el Mesías aún no ha llegado, pero el lugar está ahí. Hay algunos rabinos que afirman no querer vivir ese momento, porque no están seguros de que sea pacífico. We cannot change the past, but together we can shape the future. Think of our potential future together. 50 million evangelicals joining in common cause with 5 million Jewish people in America on behalf of Israel is a match made in heaven. De repente, los neoconservadores judíos adoran a la que solía ser la derecha cristiana antisemita. ¿Qué tienen en común? Israel. Nada más. Absolutamente nada más. Y eso es lo más extraño, porque el punto de vista de los evangélicos serios es que hay que llevar a todos los judíos a Jerusalén para que cuando llegue el Mesías, tras el Apocalipsis, se conviertan o vayan al infierno. No es una buena perspectiva para los judíos. No es un buen motivo para apoyar a Israel, que se convierte en el lugar de reunión para el fin de los judíos. Esto es bastante cínico. Alcanzaremos la paz con los palestinos. Lo convertiremos en un país hermoso lleno de turistas. Y nuestra economía será fuerte. Mi hijo será coronado rey de Israel. Intento ser positivo. Básicamente, lo que quiero decir es que intervienen tantas fuerzas contrarias que es imposible predecir lo que va a suceder. Porque hay que comprender que Oriente Próximo no es una zona que funcione bajo la presión de la región, sino bajo la presión del mundo.
El futuro lo decidirá el que gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Se convertirá Irán en una democracia o seguirá siendo una teocracia? ¿Quién sabe? Para el mundo somos metáforas, no somos seres humanos. Les importan un bledo Israel y los palestinos. Solo hablan de su pasado y de sus problemas internos. Y nosotros solo somos un buen punto de partida en esa conversación. Somos como un test de Rorschach o una carta del tarot, un símbolo fuerte que al mirarlo dice a la gente cómo es realmente, qué piensa de su sociedad y de su futuro. Israel lives. Shout it from the housetop. Israel lives. Let every Islamic terrorist group hear it. Israel lives. Let every tin-horn dictator in the Middle East hear it. Israel lives. Let it be heard in the halls of the UN. Israel lives. Let it echo down the marble halls of the presidential palace in Iran. Israel lives. Israel lives. Israel lives. En mi casa tengo recortes de críticas, reseñas y entrevistas de diferentes países sobre la peor situación posible, que es tener que pedir el estatus de refugiado. Yo tengo los documentos preparados, no tendría que solicitarlos. Tengo uno francés, uno alemán e incluso uno estadounidense. Aunque preferiría huir a otros sitios, uno nunca sabe qué embajada tendrá más cerca. Pero es un supuesto a tener en cuenta. Básicamente me pregunto, ¿por qué no lo hago ya? ¿Por qué no me marcho? Pero de nuevo surge la complejidad de ser hijo de unos supervivientes del Holocausto. Mis padres me dejaron un legado, y ese patrimonio es que en este país, no importa lo malo que sea, puedo expresar lo que pienso sin que nadie me diga, vuelve al lugar del que procedes. Creo que hubo judíos que abandonaron Alemania en el 38 y vinieron a Israel y sobrevivieron. No obstante, la mayor parte de mi familia murió. Como dice la canción, ¿debería irme o debería quedarme? Supongo que algo dentro de mí no me deja marcharme. No es solo el miedo. También hay amor. Siento una fuerte conexión con este lugar, y no solo con la tierra, también con su gente, con su lengua. Gracias.